Ovario. Una diapositiva para ver que los ovarios son posteriores y las trompas son anteriores. Quiero que noten que el ovario continuamente está formando quistes, es decir, desde que se forma el folículo primario, el folículo secundario y el folículo de Graft. Entonces vean cómo el ovario continuamente está formando quistes. Y en este cuadro lo que quiero que noten no solo es el ciclo menstrual, sino que observen cómo el ciclo ovárico va formando de un folículo primario a un folículo de Graft y luego la ovulación. Y vean cómo el cuerpo amarillo eventualmente puede ser quístico también, de tal forma que el ovario produce quistes todos los meses. He querido resaltar esto para que ustedes luego puedan ver que la gran mayoría de los tumores de ovario son quísticos. Vean entonces un folículo primario, un folículo secundario. Entonces vean el óvulo, la membrana de la granulosa con su corona radiada y la cavidad antral. En este ovario se pueden ver entonces el cuerpo amarillo y folículos de Graft, además de una gran cantidad de folículos quísticos. En el humano es raro ver esto, probablemente esto es un ovario de ratón. Y vean que esa enorme cantidad de folículos primarios solamente lo vamos a ver cuando eventualmente recibimos biopsias en cuña de niñas de 10, 11 años. Esta fotografía de esta biopsia es para que vean el cuerpo amarillo o cuerpo lúteo, que lúteo significa amarillo, y vean que es amarillo, en este caso un cuerpo amarillo quístico con hemorragia. Los ovarios poliquísticos, también conocidos como síndrome de Stein-Leventhal, es una enfermedad ovárica poliquística. Y vean la clínica es ciclos anovulatorios y obesidad en el 40% de los casos. Entonces vean que los ciclos anovulatorios otra vez es una gran producción de estrógenos sin oposición. Hirsutismo, 50%, recuerden entonces que se produce un bigote, una barba, y raras veces aumento del clítoris. 3 a 6% de las mujeres en edad reproductiva. Pobre regulación de enzimas y producción de enzimas androgénicas. Además es clásico que estas pacientes tengan resistencia a la insulina o diabetes mellitus tipo 2. Foto de Adam para ver entonces la poliquistosis ovárica y compararla con el ovario que solo forma un pequeño quiste por ciclo. Esta biopsia es una biopsia de ovario, es una biopsia en cuña de ovario para que ustedes vean un quiste grande central y en la periferia una gran cantidad de quistes más pequeños, que es clásico de la poliquistosis ovárica. En este cuadro se puede observar la formación normal de un folículo. Entonces observe cómo el folículo primario va creciendo hasta convertirse en un folículo de Graft que mide 10 milímetros, 1 centímetro, para formar la ovulación y producir las hormonas, la progesterona. En cambio, vean, en la poliquistosis ovárica, en este caso, se forman múltiples folículos, pero los folículos no alcanzan un tamaño adecuado para
la ovulación. Entonces, noten que estos pacientes estas pacientes van a producir un exceso de estrógenos. ¿Por qué un exceso de estrógenos? Porque tienen anovulación. Pero además quiero que noten que producen hormonas masculinas, producen testosterona en los quistes pequeños. Entonces hay una pobre regulación en la producción de estas hormonas. El siguiente problema que quiero que noten es que al haber un exceso de hormonas como testosterona en la grasa periférica, se van a convertir en estrógenos. Entonces eso aumenta el problema de la producción de estrógenos. Eso básicamente. Entonces, para que vean la gran cantidad de estrógenos que producen pacientes con poliquistosis ovárica. Y entonces es para ver la mujer hirsuta, la mujer que empieza a tener entonces barba o bigote. Y según Netter, entonces observen una poliquistosis ovárica con una mujer obesa con barba, hirsuta y obesidad. Entonces todo eso ayuda también a que el exceso de hormonas masculinas en la grasa periférica se conviertan en más estrógenos. En estas diapositivas observen entonces el hirsutismo y cómo el pelo en el pecho y el abdomen se distribuyen en forma androide. En esta diapositiva se puede observar entonces las consecuencias metabólicas de la poliquistosis ovárica, que es la hiperinsulinemia y la resistencia a la insulina, es decir, hay glicemias altas, que puede también terminar en una diabetes tipo 2, con obesidad e hiperlipidemias. Y por supuesto, entonces vean cómo incrementan los factores de riesgo cardiovasculares y por supuesto la hiperplasia endometrial y el cáncer endometrial, porque estas mujeres tienen exceso de producción de estrógenos, tanto por la producción de hormonas masculinas como por sus ciclos anovulatorios. Y entonces se observa la hiperinsulinemia, el hirsutismo, es decir, el bigote y la barba que empiezan a salir con acné, y vean también la alopecia androgénica que ocurre en estas mujeres. Vean en la tabla 1845 del RUIN de patología. Vean cómo empieza con una desregulación de la secreción de andrógenos. Entonces tenemos un aumento en los andrógenos por parte del ovario, producidos en la teca, y luego vean cómo hay un exceso de estas hormonas y folículos de pequeño tamaño. Entonces vean que esta hormona, esta testosterona, va a producir hirsutismo, o sea, barba, bigote, acné y alopecia, ¿verdad? Todos eventualmente problemas masculinos. Pero vean también que la anovulación crónica aumenta la producción de estrógenos y disminución de progesterona. Entonces tenemos amenorrea. ¿Por qué amenorrea? Por ciclos anovulatorios. También vean la infertilidad. De hecho, algunas veces esta patología se puede detectar porque la mujer consulta en infertilidad, por un proceso de infertilidad, y tenemos los ovarios poliquísticos. Entonces vean que al tener un exceso de estrógenos, tanto por los ciclos anovulatorios como por la testosterona, que en la grasa periférica se vuelve a convertir en estrógenos, vean la parte de arriba del cuadro. Tenemos entonces un aumento de la hormona luteinizante por
por estas razones, con hiperinsulinemia y resistencia a la insulina. Los tumores de ovario representan el 6% de los cánceres en la mujer. Vean y noten que su incidencia es menor que el cérvix y el endometrio, y sin embargo son los tumores que más matan mujeres en cuanto al tracto genital femenino se refiere. ¿Y por qué? Porque es más difícil detectarlos. El 80% de los tumores de ovario, sin embargo, son benignos. Y los tumores malignos empiezan después de los 40 años usualmente. Lo que quiero entonces que se note es que los tumores de ovario matan a más mujeres. ¿Por qué? Porque cuesta más detectarlos. No tienen una clínica específica y, para poder detectarlos ustedes necesitan tecnología más cara. Por ejemplo, se necesitan al menos un ultrasonido, que ya per se es muchísimo más caro que una citología, por ejemplo. Y además ustedes van a notar que la clínica es muy inespecífica. Los cánceres de útero, por ejemplo, producen sangrados irregulares. El cervix, ustedes van a poder hacerse una citología anual, por ejemplo, o cada 2 años o cada 3. Pero en cambio, vean que los tumores de ovario salen más caros. ¿Por qué? Porque es más difícil detectarlos. Entonces, como la gente no se hace por alguna razón los ultrasonidos, claro, la razón es económica, entonces vean que son los tumores que más matan mujeres, aunque haya mayor incidencia a los otros tumores. Esta diapositiva es para mostrar la clasificación de la OMS de los tumores de ovario. Entonces, vean que los tumores de ovario se originan, en primer lugar, de la superficie epitelial, en segundo lugar, del estroma, o sea, de los cordones sexuales, de las células germinales, ahí no determinados, o las metástasis. Entonces, lo que quiero que noten es que según la anatomía del ovario, así vamos a tener los tumores del ovario. Entonces, vean por ejemplo, los tumores de la superficie epitelial, los serosos, los mucinosos, los endometrioides, el tumor de células claras, el tumor transicional, se dividen en tumores benignos, en tumores borderline o de bajo potencial de malignidad y tumores malignos. Luego están los tumores de los cordones sexuales, por ejemplo. Y aquí los vamos a ir desarrollando cada uno de ellos. Ten entonces que los tumores se dividen según la anatomía del ovario. Entonces, los tumores de la superficie epitelial, tenemos los tumores que se originan de los epitelios mielerianos, los tumores serosos, que recuerdan el epitelio de la trompa uterina. Pueden ser benignos, borderline o de bajo potencial maligno, y malignos. Los mucinosos también, y los endometrioides, al igual que el tumor de células claras y tumor de células transicionales. El tumor de los cordones sexuales, vean que los cordones sexuales son el estroma del ovario. ¿Ven? Entonces tenemos los tumores de la granulosa, los tecomafibromas, los tumores de Sertoli-Leydig, los ginandroblastomas, por ejemplo. Y luego, pues vean que también hay tumores germinales que luego los vamos a ir viendo. Entonces, observen que en esta fotografía se aclara toda la clasificación de la OMS, porque en esta fotografía ustedes pueden ver cómo cada uno de los tumores se origina de un componente anatómico.
del ovario. Entonces es más fácil para el estudiante o para cualquier persona dibujar el ovario y entonces observar de dónde se originan. Entonces vean la línea negra periférica del dibujo que representa el epitelio superficial del ovario. Entonces vean que del epitelio superficial se derivan los epitelios müllerianos, como el tumor seroso, que representa al epitelio cilíndrico ciliado de las trompas, al tumor mucinoso, que recuerda al epitelio endocervical, al tumor endometrioide. Recuerden que el tumor de células claras, que también lo vimos en el útero, también aparece aquí, y el tumor de Brenner. Ahora, recuerden que cada uno de ellos pues se divide en benigno, borderline y maligno. Vean los tumores de células germinales también, ¿verdad? Entonces vean los teratomas, los disgerminomas, el tumor del saco vitelino y los coriocarcinomas. Los tumores del estroma, ven entonces que es la parte rosadita. Entonces tenemos los fibromas, el tecoma fibroma, los tumores de Sertoli, las metástasis finalmente. Esta fotografía es para que ustedes vean el porcentaje de los tumores malignos. Entonces vean los tumores serosos. Los tumores serosos que recuerdan a la trompa uterina pueden ser benignos, o sea, un cistadenoma seroso. Borderline o de bajo potencial maligno sería un cistadenoma seroso borderline y un cistadenocarcinoma seroso. Entonces, cuando ustedes leen este capítulo del libro, lo que tienen que notar, como en esta tabla, es que es una ensalada de números. Cuando uno lee este capítulo, en primer lugar, es cantinflesco porque vean que esto es una ensalada de números. Entonces, traten ustedes de escribir y explicar cómo los tumores serosos, prácticamente el 75% de ellos son benignos y solamente el 25% son malignos, y que de ellos el 47%, esos 25% de serosos malignos representan el 47% de todos los cánceres del ovario. Vean, al igual que los mucinosos, vean, los mucinosos prácticamente el 90% son benignos, solo el 10% son malignos y representan el 3% de todos los tumores malignos del ovario. Cuando ustedes leen el capítulo, que es algo cantinflesco, como he dicho antes, vean el carcinoma endometrioide, porque recordarán ustedes que los carcinomas endometrioides son divididos en benignos y borderline y malignos. Pues ahora el capítulo les va a decir, ¿se acuerdan lo que les dije? Es pura mentira. Todos los carcinomas endometrioides son malignos y representan el 20% de todos los cánceres del ovario. Los indiferenciados, 10%. El tumor de células claras, que luego ustedes van a ver que se separó de los endometrioides porque tiene muy mal pronóstico, representa el 6% de los tumores malignos. Los tumores de la granulosa, 5%, los teratomas malignos, el 1%, y los metastásicos, 5 y otros 3. Entonces, lo que yo quiero que ustedes noten es que es, por ejemplo, estos números. Vean los serosos, 47, mucinosos 3 y endometrioides 20. Indiferenciados 10 y tumor de células claras 6. De tal forma que lo que deben de sumar al final es que el 86% de todos los tumores malignos se originan del epitelio superficial del ovario. Nuevamente recordar que embriológicamente
El epitelio superficial del ovario se origina del epitelio embriológicamente los epitelios mullerianos. Entonces vean el epitelio seroso, recuerda las trompas de Falopio, es un epitelio cilíndrico ciliado. El endometrio, que es glandular, y el mucinoso, que es semejante a las glándulas endocervicales. El cistadenocarcinoma seroso, entonces vean que representa el 47%, prácticamente la mitad de todos los cánceres del ovario. Es mayor frecuente en baja paridad o nuliparidad, en disgenesia gonadal en la niñez y también en el BRCA1 y 2. Y vean que esto representa el 70% de los cánceres a los 70 años. Y las mujeres que han tomado anticonceptivos orales tienen una menor incidencia de carcinoma seroso. Entonces, que los tumores de la superficie epitelial son quísticos, ¿ven? Entonces son 75% benignos y el 25% son malignos. Y ese 25% representa ahora el 47% de todos los cánceres del ovario. Vean que los carcinomas serosos se asocian a BRCA1 y 2, o sea que están asociados a cáncer de mama y cáncer de ovario. Por eso ahora las pacientes que tienen el BRCA1 o 2 suele hacérsele profilácticamente una oforectomía para disminuir el riesgo, obviamente, de un cáncer de ovario. Quiero que vean que el 2% está asociado a el cáncer colorectal hereditario no poliposo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes oían la clase de cáncer de colon, recuerden que se dice que los cánceres se originan de aquellos pólipos que pueden ser adenomatosos o vellosos, o adenomatosos y vellosos. Entonces, vean que hoy aparece aquí que hay un cáncer que no está asociado a pólipos, que es el síndrome de Lynch o el cáncer colorectal hereditario no poliposo. Entonces, vean que estas mujeres se asocian también a cáncer de ovario y son pacientes en edades más jóvenes. Entonces, la mujer con cáncer de ovario con un BRCA1 en promedio va a tener 53 años, mientras que con el síndrome de Lynch va a ser una paciente de 40 años. El otro grupo muy frecuente son pacientes entre los 57 y los 63 años con carcinomas serosos del ovario. Además, entonces, vean cómo los carcinomas serosos se dividen en carcinomas de bajo grado y de alto grado. Y las de alto grado suelen estar relacionados con las alteraciones genéticas. Estos son tumores serosos. Vean entonces que el cistadenoma seroso es un tumor quístico que se caracteriza porque usualmente es uniloculado. Entonces, ¿qué es uniloculado? Uniloculado es que tiene un solo lóculo, un solo quiste, como partir una bola de fútbol a la mitad y entonces ver que es un solo lóculo. Entonces vean que las paredes son lisas y desde el punto de vista histológico, vean que en la fotografía 43 el epitelio es un epitelio cilíndrico, ciliado, igual que el de la trompa, y en este caso tenemos un cistadenoma seroso, un tumor seroso benigno. Ahora vean el cistadenoma seroso, borderline o de bajo potencial maligno. Entonces quiero que observen que ya hay excrescencias. Macroscópicamente el quiste tiene unas excrescencias blanquecinas
que si ustedes van a cortar estos ovarios a patología, van a ver que son como fragmentitos de coliflor dentro del quiste. Entonces eso es lo que uno ve macroscópicamente. Son como unos pedacitos de coliflor que están pegados en el quiste. ¿Y eso qué significa? Que hay una hiperplasia epitelial. Entonces, vean en la fotografía número 46 la histología. Vean entonces que hay una hiperplasia epitelial. ¿Qué significa eso? Que cuando tenemos el cistadenoma benigno o el cistadenoma, vean que el epitelio es cilíndrico, simple, ciliado. En cambio, cuando tenemos un tumor de tipo borderline o de bajo potencial maligno, vean que empiezan a haber una hiperplasia papilar, por ejemplo. Y entonces ya eso ya no es un cistadenoma seroso, sino un cistadenoma de bajo potencial. Ahora vamos a ver el carcinoma seroso. Vean entonces como ustedes, por ejemplo, al hacer un ultrasonido, ustedes pueden decir probablemente que se trate de un quiste uniloculado con excrescencias o sin excrescencias. Entonces ya tienen una idea si es un seroso benigno, un cistadenoma o si es un cistadenocarcinoma. Entonces, que es un tumor que forma un quiste. ¿Lo ven? Ahí está abierto y desinflado, pero es claramente un quiste. Y vean internamente cómo hay esas excrescencias. Esas excrescencias que a mí siempre me han parecido como una coliflor y que tal vez en la fotografía no se ve tan claro. Pero vean ustedes además que hay hemorragia dentro del tumor. Entonces, siempre que hay hemorragia es porque hay necrosis tumoral y crecimiento tumoral. Entonces, esa es otra de las cosas que quiero que noten. Ahora, la histología de un cistadenocarcinoma seroso, para que vean que es un tumor que suele hacer estas formaciones papilares y con estratificación nuclear. Vean que ya se perdió aquello de que era un epitelio cúbico simple. Ahora tenemos una estratificación nuclear con células anaplásicas. Y vean entonces cómo hay infiltración a la cápsula, como en este caso, para que ustedes vean la tan odiada histología con que los patólogos salimos siempre, para que vean entonces la infiltración de la cápsula a vasos linfáticos y sanguíneos. Y vean dentro de esta infiltración estas zonas redondeadas de color morado. La pueden observar, o sea, muy basofílicas. ¿Por qué? Porque son pelotitas de calcio que en patología se les llama cuerpos de Samoma. Entonces vean que los cuerpos de Samoma no son únicos del ovario, de los tumores serosos, sino que ustedes los van a ver, por ejemplo, en los meningiomas, recuérdenlo, en los carcinomas papilares de tiroides, en los carcinomas ductal infiltrante de mama y ahora en los carcinomas serosos de ovario. Y esta histología es para poder observar la invasión de la pared y la anaplasia celular. Vean la indiferenciación, la estratificación de los núcleos tumorales. La sobrevida a 5 años del cistadenoma seroso o borderline, limítrofe o de bajo potencial maligno, vean que es del 100% después de la cirugía y el tratamiento. La sobrevida de 5 años, en cambio, del tumor seroso maligno es del 70%, siempre que esté dentro del ovario. Ahora vean en cambio la sobrevida de los tumores que sobrepasan el ovario y llegan a infiltrar el peritoneo. 90% para el cistadenoma borderline o de bajo potencial maligno, pero vean el cistadenocarcinoma seroso, que por cierto es el cáncer
más frecuente del ovario, apenas el 25% sobrevive a 5 años. Los tumores mucinosos representan, vean que prácticamente el 80% son benignos o de bajo potencial maligno o borderline, el 15% son malignos. Entonces, vean que se llaman los carcinomas mucinosos o los cistadenocarcinomas mucinosos. Si fuese un benigno, se llamaría un cistadenoma mucinoso. Y bueno, representaban el 5%, vean que en la última revisión de los libros baja a 3%. Y vean cómo se ha asociado a fumado. Entonces, que los tumores mucinosos, bueno, 5% son bilaterales, pero lo importante es la histología. Recuerden entonces que son tumores que recuerdan a las glándulas endocervicales y forman quistes. Vean mi insistencia de ver cómo estos tumores o la generalidad de los tumores de ovario forman quistes, en este caso por un epitelio cilíndrico alto, no ciliado, igual que el endocervix. Y esta es un cistadenoma mucinoso para que ustedes vean que es multiloculado, vean que es un tumor que tiene muchos quistes, es decir, es multiloculado. Y entonces hay personas que dicen que están multiloculado como una mandarina. Entonces lo que quiero decir es que observen, por ejemplo, los serosos que suelen ser uniloculados o quizá tengan dos lóculos si acaso, pero este tiene muchos lóculos, suele tener muchos más quistes. Y esta es la histología. Observen cómo tiene un epitelio cilíndrico simple, sin cilios, que recuerda al epitelio endocervical. Entonces, todos estos quistes están tapizados por este epitelio. El paciente, les dejé aquí que vean que es un pseudomixoma peritoneal del ovario en una autopsia para que vean la gran cantidad de moco que produce este tumor. En el caso de un carcinoma mucinoso maligno, ¿verdad? O como se le suele decir, un cistadenocarcinoma mucinoso. Y vean que se los pongo con todas las letras para que vean que este es de ovario, según el libro. ¿Por qué? Porque no todos los pseudomixomas o carcinomas mucinosos se originan del ovario. Recuerden que el intestino, el apéndice secal puede producir este tipo de tumores también, que ustedes tienen que acordarse. Luego el pronóstico de los tumores mucinosos se calcula a 10 años. Vean que el tumor grado 1 intraepitelial, tenemos 95% de sobrevida en las pacientes si está dentro del ovario, mientras que si ha invadido el peritoneo, la sobrevida es de 90%. En cuanto a los tumores endometrioides, representan el 20% de los tumores malignos de ovario. Entonces recuerden que aunque la clasificación de tumores de la OMS primero los clasificó en benignos y borderline, recuerden que después el capítulo les va a decir, ¿se acuerdan lo que leyeron hace 3 o 4 páginas? Es pura paja. No es cierto, todos los tumores endometrioides son malignos. Y quiero que noten algo muy importante, que el 30% se asocian con adenocarcinomas o carcinomas endometrioides concomitantes, de tal forma que vean ustedes que cuando una paciente sangra, por ejemplo, por un carcinoma de tipo endometrioide, ustedes tienen que buscar también en el ovario. ¿Por qué? Porque el 30% de los tumores endometrioides se asocian también a un carcinoma endometrioide del ovario. Hablo del carcinoma endometrioide del útero y del endometrioide del ovario. Y el 15% de los carcinomas endometrioides de ovario coexisten con endometriosis. Vean este tumor que es muy sólido y sin embargo vean esas pequeñas áreas quísticas que aparecen
en estas fotografías 61, 62, 63. Vean que es un tumor amarillento que tiene pequeñas zonas quísticas. En este caso, una muchacha de 71 años. En esta fotografía, para que vean entonces que se trata de un tumor que forma glándulas, un adenocarcinoma de tipo endometrioide, o como se le suele decir, un carcinoma endometrioide de ovario. La magnificación para que vean en este tumor de ovario cómo recuerda a una glándula estratificada del endometrio y por eso se le llama carcinoma endometrioide. No carcinoma de células claras, también vean que al igual que el endometrioide de ovario, se asocia a endometriosis y a carcinoma de endometrioide del útero. Vean que se separó porque es un tumor muy agresivo, la sobrevida es bastante mala, 50% si está dentro del ovario a 5 años y ninguna persona está viva a los 5 años si ha dado metástasis fuera del ovario. La histología de un tumor de células claras de ovario. El tumor de células transicionales o tumor de Brenner representa el 3% de los tumores de ovario, menos del 2% son malignos y la histología son nidos de células de tipo transicional inmersas en un estroma fibroso. Ven entonces que son tumores fibrosos de un estroma fibroso con muy pequeños quistes y dentro de estas zonas vean cómo tiene el epitelio transicional que recuerda a la vejiga urinaria. Luego el tumor de Brenner, borderline y maligno, que vean que suele también tener una zona grande quística y una zona que es sólida. Entonces, jóvenes, vean que según la teoría, el tumor de Brenner maligno se dice solo si ustedes encuentran dentro de un tumor maligno, es decir, dentro de un epitelio que se ha malignizado de tipo transicional, una zona de tumor benigno. Entonces, ese sería un tumor de Brenner maligno. Ahora, si ustedes no encuentran una zona de tumor de Brenner, y solo encuentran que hay un carcinoma transicional, entonces se le va a llamar así, como carcinoma transicional. En cuanto a las manifestaciones clínicas de los tumores de origen epitelial o del epitelio superficial del ovario, vean ustedes, dolor abdominal bajo, entonces probablemente la paciente lo que tiene es una clínica parecida a una colitis, compresión gastrointestinal. Vean que son mujeres de 55 a 60 años con disuria y frecuencia urinaria. Entonces, a lo mejor no mucha gente va a pensar que se trate de un tumor de ovario, sino que se trata eh, de una infección de tipo urinaria. Entonces, vean cómo la clínica es muy inespecífica, es muy inespecífica. Y por supuesto, vean la pérdida de peso y la caquexia, que como les suelo yo decir en clases, hasta el guarda de emergencias que abre la puerta le va a decir pase, venga, porque usted ya se va a morir. Entonces, lo que quiero que noten es que la clínica no existe. La clínica es totalmente inespecífica, la clínica es inexistente, entonces únicamente se podrán aumentar los casos con tumores más pequeños siempre que se haga ultrasonido en una forma más generalizada. Y como ustedes ven, pues los ultrasonidos son caros. Esa es la diferencia entre los demás tumores del sistema genital que sí dan aviso. Luego seguimos con los tumores de los cordones sexuales. Vean que se trata entonces del estroma ovárico. Que los tumores de los cordones sexuales tienen células que pueden ser de tipo masculino, como Sertoli Leydig, y
tumores que producen estrógenos como los de la teca granulosa. Siendo así, los tumores de la teca granulosa nos producen estrógenos y los tumores de Leydig producen andrógenos. Entonces, vean que la clínica es importante en este caso. ¿Por qué? Es importante porque la clínica va a depender de la edad de la paciente. Entonces, los tumores de la granulosa, vean que el 75% producen estrógenos. Recuerden que la granulosa está presente en los folículos primarios secundarios de De Graaf. Entonces, vean que allí es donde normalmente el ovario produce estrógenos. Ahora imagínense un tumor de la granulosa, vean que la gran mayoría van a producir una enorme cantidad de estrógenos. Y por eso es que en clases anteriores decíamos que los tumores de la granulosa van a imitar ciclos anovulatorios. ¿Por qué? Porque producen una gigante producción de estrógenos. Desde el punto de vista histológico, que a ustedes no les gusta, vean que se forman los cuerpos de Kalexner. Entonces, los cuerpos de Kalexner son zonas redondeadas que vamos a ver a continuación. Y otra cosa que tienen que ver es que hay tumores de la granulosa en la posmenopausia y en la mujer adulta, pero también está el tumor de la granulosa de tipo juvenil en niñas prepuberales. Entonces vean que el tumor de la granulosa a veces un indicador de la agresividad son las metástasis. ¿Por qué? Porque la paciente se ha acostumbrado a vivir con sus ciclos anovulatorios y no le ha dado atención. Y entonces vean que puede dar metástasis con importancia. Vean entonces que los tumores de la granulosa, la clínica va a depender de la edad de la paciente. Si tenemos una niña prepuberal, entonces tenemos precocidad en el desarrollo sexual, isosexual. Es decir, vamos a tener aumento de las mamas y vello púbico. En cambio, vean en la mujer adulta que ya tiene crecimiento de las mamas, entonces hay un sangrado uterino anormal que puede llevarnos a hiperplasia endometrial o a carcinoma endometrial, como ya ustedes lo han visto en clases anteriores. Sobrevida de 90% a 10 años. Tiene una muy buena sobrevida, aunque se han visto recurrencias hasta 30 años después. Aquí está el tumor macroscópico, para que vean que es un tumor parcialmente sólido con zonas quísticas, característico del tumor de la granulosa. La historia de esta paciente cincuentona con un sangrado uterino anormal, y entonces se buscó también un tumor de ovario. Histología del tumor de la granulosa, entonces vean que son estas células muy regulares que forman estas estructuras redondeadas que se llaman los cuerpos de Kalexner, y entonces el capítulo del libro les va a decir: ¿y no les parece estos cuerpos de Kalexner folículos primarios? Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿les parece esas zonas redondeadas por sus cursos de histología que se les parezca folículos primarios del ovario? Vean que parecen folículos primarios, y porque estos tumores producen tantos estrógenos. En este caso es un tumor de la granulosa juvenil. Vean que en el caso de esta niña, vean que el tumor de la granulosa sí tiende a formar algo más parecido a un folículo secundario, por ejemplo. Es característico del tumor juvenil, entonces produce estrógenos, y esa es la razón por la cual entonces tenemos características sexuales secundarias isosexuales en estas chiquitas.
Los tumores de Sertoli-Leydig pueden aparecer a cualquier edad. Vean que es a cualquier edad, sobre todo en la edad reproductiva, con un pico a los 25 años. Como dice ahí, forman túbulos y 3/4 partes de ellos son androgénicos, es decir, que producen testosterona. Vean entonces el 85. En el caso de ser básicamente de Sertoli puede producir estrógenos y otra vez tenemos una precocidad puberal isosexual en niñas. Vean que otra vez también depende de la edad de la paciente. Si tenemos una mujer adulta, por ejemplo, pues entonces vamos a tener irregularidad menstrual. Ahora, vean, en el caso de producir testosterona, el libro dice que raras veces produce virilización. De hecho, el capítulo menciona que más que virilización o masculinización, o sea, que le aparece un pene en el clítoris, más que eso lo que vamos a tener es una defeminización. Es decir, que la niña va a ser plana, no le viene la menstruación, cosa importante para la familia y para ella, no le viene la menstruación. Segundo, no hay formación de características secundarias como las mamas, ¿verdad? Entonces es importante. ¿Por qué? Porque probablemente va a llegar con su mamá que tiene todas las curvas, ¿verdad? Y la familia todas las curvas y la niña es como una tabla, ¿no? Nada por delante, nada por detrás. Los ginandroblastomas, vean que son tumores de los cordones y el estroma sexual que incluye los tumores de Leydig. Entonces vean que producen andrógenos y por eso se llaman ginandroblastomas. Se trata ahora de la pintura de la mujer barbuda de José Rivera, pintada en 1631, expuesta en el Museo de Tavera en Toledo, España. Entonces vean que doña Magdalena de los Abruzos llegó a Nápoles y como estábamos en el Renacimiento, entonces el virrey de Nápoles mandó a pintar inmediatamente aquella cosa tan rara. Y entonces yo quisiera que ustedes vean por qué doña Magdalena es un ejemplo de un ginandroblastoma, probablemente de un tumor de Leydig y Sertoli. Vean que ella va con un bebé que está lactando. Entonces eso nos aleja de un síndrome de Stein-Leventhal, de una poliquistosis ovárica. Muy probablemente esta señora pues tiene entonces uno de estos tumores productores de testosterona. Y eso, vean entonces que el señor que está a la par es el maridillo de doña Magdalena. Vean entonces en el siguiente caso de una mujer de 57 años, tratada de un cáncer de mama con tamoxifeno, que recuerden que tiene un efecto paradójico en endometrio. 5 meses después empieza con un síndrome de virilización, con alopecia androide, hirsutismo, y en este caso sí hay una hipertrofia genital externa, con aumento de testosterona. Entonces, veamos la siguiente. Vean entonces que esta mujer tiene una distribución en la fotografía androide del vello púbico con barba y vean, noten la hiperplasia del clítoris que parece un pene. Entonces vean que esto es un tumor que se le llama entonces un ginandroblastoma. 96, la cirugía para que ustedes vean el tumor
de Lady Ghisartoli y la curación de la paciente. También que a veces, como en los exámenes, lo que se pone es relleno en la historia para que los estudiantes a veces se confundan, pero son cosas que ustedes tienen que ir separando. Los fibromas son tumores que suelen ser redondeados y amarillos, y entonces significa que tienen hormonas, pero vean que, como dice la teoría, tienen muy poca actividad endocrina y básicamente es tejido fibroso. Prácticamente nunca va a ir a un tumor maligno. Eso se le suele decir que es un accidentaloma, que es un término que a mí me hace mucha gracia. Vean ahora los tecomas. 80% de los casos en muchachas postmenopáusicas con un promedio de 59 años. Entonces vean que hay aumento de estrógenos. Entonces puede ser otra vez que tengan un sangrado postmenopáusico y entonces ustedes, además del ultrasonido de endometrio, pues se van hacia los ovarios y encuentran un tumor de ovario. Esta es la macroscopía del fibroma para ver el tumor muy bien definido. Desde el punto histológico, vean que son tumores de células redondeadas con apariencia tecal. A continuación, los tumores de células germinales, los teratomas, que pueden ser maduros o inmaduros, casi siempre quísticos, los disgerminomas, el tumor del saco vitelino, los tumores mixtos germinales. En el 15% de los tumores del ovario y la mayoría son quísticos benignos. Pues para mostrar que los tumores germinales se dividen en el disgerminoma, el tumor del saco vitelino, el coriocarcinoma y los teratomas. El teratoma pueden ser maduros, quísticos o inmaduros, o el altamente especializado o estruma ovárico. El teratoma maduro, vean que son benignos y los patólogos nunca usamos ese término de quiste dermoide, pero en los libros ocasionalmente, sobre todo los de medicina interna, pueden ustedes ver ese término. Y es precisamente por su diferenciación ectodérmica. Entonces vean que obviamente el ectodermo pues, nos da principalmente la piel y sistema nervioso. Entonces por eso es que en estos teratomas nosotros encontramos una gran cantidad de pelo. ¿Por qué? Porque hay piel. ¿Y qué hay en la piel? Pelo y glándulas sebáceas que acompañan al pelo. Entonces, vean que se produce una gran cantidad de grasa y sebo, como dice ahí. También puede haber un componente mesodérmico. Entonces pueden haber dientes, cartílago, hueso. Y también recuerden ustedes que alguno de sus componentes se puede malignizar. Por ejemplo, pudiese haber un cáncer de tiroides o un melanoma, un carcinoma escamoso, que es raro, pero puede ser ocasional. Entonces, que son tumores quísticos que están llenos de pelo. Además de pelo, vean el sebo. ¿Qué es el sebo? Es grasa. Yo siempre digo que es como seguro hacerse una mascarilla en el pelo de mantequilla 2 pinos y ponérsela ahí. Entonces vean que es un montón de pelo inmerso en mantequilla. Eso es básicamente la macroscopía dentro de un quiste. ¿Por qué en el quiste? Porque vean que esto es un proceso de años, son tumores muy benignos que ocasionalmente son accidentales su diagnóstico. Se toma una radiografía abdominal y ustedes encuentran un diente flotando en el abdomen. Entonces lo primero que piensan es en un teratoma. Entonces vean ustedes que son tumores que producen una gran cantidad de
de grasa y de pelo, porque son de origen, o sea, producen epitelio ectodérmico principalmente. En esta fotografía, para que ustedes vean el pelo, una vez quitada la grasa, para que vean el quiste. Entonces vean que de ahí es donde se toman las biopsias del quiste una vez limpio, para ver las zonas de piel o las zonas más hemorrágicas que encontramos. Desde el punto de vista histológico, vean la piel con sus anexos, ¿ven? Vean alrededor del pelo como hay una gran cantidad de glándulas sebáceas. Entonces, jóvenes, vean que si ustedes no se lavan el pelo por una semana o por menos, vean cómo se pasan la mano por el cabello y entonces les sale una mano grasosa. Entonces eso es lo mismo que pasa en estos tumores, solo que ellos no se pueden ir a lavar el pelo, sino que la grasa se va acumulando dentro del quiste ovárico. Luego, vean en este caso la presencia de cartílago y de grasa también en este teratoma quístico benigno. El teratoma inmaduro suele tener componentes embrionales. Se ve más que todo en muchachas jóvenes en promedio de 18 años y son tumores que pueden presentar necrosis y hemorragia. Lo principal es que hay tejido nervioso inmaduro. Entonces, ¿por qué es importante? Porque esas zonas de tejido nervioso inmaduro son las que tienden a malignizarse más. Entonces vean en esta fotografía cómo parece un cerebelo inmaduro. Entonces es en este caso un, un, un teratoma. El teratoma altamente especializado, monodérmico o estruma ovárico. Puede tener un tumor neuroendocrino, un carcinoide, que se conocía antes como carcinoide, y entonces el paciente va a estar colorado, la paciente, con una ruborización, con flashing, y por la producción de la 5-hidroxitriptamina. Pero lo más frecuente es que tenga tiroides, tejido tiroideo maduro. Entonces aquí es para que vean un tumor altamente especializado, un teratoma, en este caso con tiroides. El disgerminoma, vean que como dice ahí es parecido al seminoma de testículo. De hecho, desde el punto de vista histológico, el seminoma de testículo y el disgerminoma de ovario son igualitos, son muy parecidos desde el punto de vista histológico. 2% de los cánceres de ovario, la mayoría entre la segunda y tercera década de la vida, aunque pueden incluso estar en la niñez. Y vean, muy importante, la mayoría no tienen función endocrina, aunque pueden tener un aumento de gonadotrofina coriónica. Son tumores que todos son malignos, como dice la teoría, pero tienen la ventaja que son muy radiosensibles y por eso su alta tasa de curación y sobrevida. Entonces vean que el disgerminoma se parece mucho al seminoma, como el de Armstrong, que ganó todas las vueltas a Francia que le dio la gana haciendo trampa, bueno, eventualmente. Entonces vean cómo es muy parecido. Vean, por ejemplo, cuando ustedes ven casos como el de Armstrong, que sus médicos en los programas televisivos decían que se le irradió hasta el cerebro porque tenía metástasis hasta en el cerebro y que por su fortaleza soportó la radiación. Entonces, vean cómo el seminoma y el disgerminoma son radiosensibles. Un disgerminoma de ovario, histología de el disgerminoma para ver esas células de núcleos redondeados y citoplasma claro. Y vean ustedes los haces de
tejido estromal con linfocitos característicos del digerminoma y del seminoma. De una vez pueden estudiar los dos. El tumor del seno endodérmico o de saco vitelino, vean que son tumores embrionarios multipotenciales que tienen una gran cantidad de alfa-fetoproteína. Tienen unas estructuras semejantes a glomérulos que recuerdan a las vellosidades de la placenta de rata y que se llaman cuerpos de Schiller-Duval. El tumor del seno endodérmico, entonces vean que la mayoría son niñas o mujeres jóvenes que tienen una masa rápida de la pelvis. Usualmente compromete un ovario y crece muy rápido. Y la sobrevida, si no se da tratamiento rápidamente, es muy mala. Entonces, vean que usualmente son mujeres jóvenes, probablemente adolescentes, que les crece la barriga y probablemente tienen amenorrea. Y a veces se torna un problema familiar, que le está creciendo la barriga y entonces creen que es un embarazo y después los papás súper arrepentidos porque tienen una sobrevida muy mala. Entonces vean que siempre que una barriga crece es mejor que a los 9 meses salga contento, ¿verdad? Aquí está el tumor del saco vitelino, tumor del seno endodérmico. Vean que es un pico a los 19 años, son mujeres muy jóvenes, desde los 16 meses a los 46 años de rango. Y vean que la sobrevida depende de lo rápido que se haga el diagnóstico y de la combinación de terapias. Metástasis muy rápido a hígado, peritoneo, ganglios, intestino y pulmones. 15% se asocian a teratomas. Tamaño del tumor, mide hasta 30 centímetros de diámetro, es muy grande. Vean jóvenes este caso clínico que me parece que es de una niña de Texas, tiene 8 años y hace una semana fue donde el pediatra porque tenía mocos y catarro. Entonces le mandó lo que los pediatras mandan para los mocos y catarro. Pero la niña vuelve una semana después con mucha fiebre y ahora el pediatra le va a notar un aumento del tamaño del abdomen. Vean el abdomen en esta fotografía, como incluso tiene aumento de la circulación colateral. Y lo que quiero que noten es que el pediatra no lo notó una semana antes. ¿Qué quiere decir esto? El rápido crecimiento tumoral de esta lesión. Y la resonancia para que vean ese tumor enorme en el ovario. Una vez extirpado el tumor, vean macroscópicamente lo hemorrágico que es. Entonces, recuerden, un tumor hemorrágico significa que crece muy rápidamente por su vascularización y que tiene necrosis. Entonces, otra vez nos indica que es un tumor de crecimiento muy veloz. La histología recuerda las vellosidades coriónicas. En este caso, la teoría dice que parecen vellosidades coriónicas de la rata. Y estas zonas, estas vellosidades son muy vascularizadas, formando los cuerpos de Schiller-Duval. Y en la siguiente fotografía de Schiller-Duval, para ver que estos tumores
tienen esas zonas más rosaditas que corresponden a alfa-fetoproteína. Por eso elevan tanto la alfa-fetoproteína, como decía la historia clínica de esta niña. Los coriocarcinomas que se originan en el ovario, por eso ahí la teoría dice que normalmente se originan de placenta, pero vean que también se pueden originar en el ovario. Es un carcinoma de origen germinal que diferencia placenta. Lo usual es que se vea en niñas prepúberes y que dé metástasis muy rápidamente a pulmón, hígado, hueso, sistema nervioso central. Los tumores coriocarcinoma que se originan en el ovario, a diferencia de los que se originan en placenta, no responden o responden muy mal a quimioterapia. Finalmente, los tumores metastásicos. Nos recuerda el capítulo que los tumores más comunes que dan metástasis al ovario son los tumores del propio sistema genital, es decir, pueden ser del ovario contralateral, pueden ser del cérvix, pueden ser del cuerpo uterino. Pero hay tumores extragenitales que frecuentemente dan metástasis a el ovario. Y entre ellos tenemos la mama, el tracto gastrointestinal, estómago, tracto biliar y páncreas. Y a estos tumores comúnmente se les llaman tumor de Krukenberg.